En la cultura yógica, los primeros 8 años, o en realidad los primeros 8 años y medio, se consideran infancia. Entonces, estos no se cuentan, son los 8 años y medio en los que se te considera un niño, lo sabes por tu propia experiencia. Después de los 8 y medio, solo tus padres pensaban que eras un niño, pero el secreto es que los adultos creen que eres un niño, pero tú sabes que no lo eres, porque tu infancia en muchos sentidos termina a los 8 años y medio. Así que si tomas los ciclos solares, que son 24 años o un poco menos de eso, y le añades 8 años y medio, se convertirá en 32 y 3/4, algo así. 32 años y 7 meses o por allí, los cálculos exactos los podemos hacer, pero son casi los 33 años. Así que cuando estos dos ciclos terminan, es una posibilidad. Este es el momento en el que tu vida podría adquirir un nivel de propulsión diferente. Si te has preparado bien, ya sea con alguna habilidad o con el yoga o con las dimensiones internas de la vida, si te has preparado en cualquiera de estas cosas, es ese el momento en el que se puede impulsar, o ese es el momento en el que pueden entrar en crisis. En las sociedades occidentales hablan de la crisis de la mediana edad. Suele comenzar en torno a los 32 y 34 años de edad. De repente, las personas no saben qué hacer con ellas mismas. La vida se vuelve sin sentido o quienes tienen éxito encuentran tracción y de repente explotan, en diferentes niveles de éxito o bienestar. Todo esto puede ocurrir porque dentro del sistema se ha completado un determinado ciclo, o bien puede despegar o bien puede estrellarse. Para antes de los 33 años de edad, en la cultura yógica hay una preparatoria para que cuando llegue ese momento sean capaces de convertirlo en un tiempo positivo de la vida, porque cuán positiva sea a la edad de 32 o 33 años, esto determinará en gran medida la trayectoria de nuestra vida e impactará en la vida entera, tu vida entera. Será en gran medida la trayectoria de eso, se decidirá en eso. Si la vida no despega realmente a ese nivel, entonces puede que te vaya bien, pero nunca volarás. Se te hará cuesta arriba. No es que nunca puedas volar, es erróneo decir eso, pero será difícil. Necesitas más combustible para volar. Necesitarás mucho más combustible, pero si has llevado tu vida, tus estructuras fisiológicas, tus estructuras de energía, tu geometría interna, si lo has llevado a un cierto nivel de madurez, para cuando tienes 33, entonces la vida despega mucho más sin esfuerzo. De lo contrario, necesitará mucho más esfuerzo. Por esto establecimos el sadhana para los menores de 33 años de edad, para que se preparen, organicen su geometría interna, organicen sus energías, se conserven de tal manera que cuando la vida quiera estallar, tengas el combustible necesario para hacerlo. Mira, ¿quieres acelerar ahora y despegar para realmente a lo grande, pero tu tanque está vacío? Eso va a ser un gran problema. No importa cuántas posibilidades haya, tu tanque está vacío. Ahora esto no va a volar. Todo lo demás puede ser estupendo. Puedes tener educación, puedes tener conocimientos, pero aún así no vas a volar fácilmente debido a esto. Si te pierdes estos 33 años de edad, aquellos de ustedes que se ven deprimidos, como por ejemplo, tengo 35, ¿qué hacer? Bueno, si eres una persona masculina, los 42 es otro momento en el que se produce otro aumento, no al mismo nivel que el de los 33, pero sin duda un aumento sustancial en el que uno puede volver a estallar. Si eres una persona femenina,
puede ser a los 46 para ti. Pero si no manejas bien tu biología, los 46 pueden convertirse en más problemas que posibilidades. Pero hay muchas más posibilidades. Cuando una mujer llega a los 46 años de edad, puede romper con sus limitaciones de lo que sea que la naturaleza femenina lo retenía. Con ciertos aspectos de la vida, todo eso lo puede romper a lo grande, porque sus energías se están transformando naturalmente. Estoy hablando del apoyo natural, no estoy hablando de lo que pueden hacer las personas individuales. Las personas individuales pueden desafiar todo esto y seguir adelante. Eso es diferente. Pero de manera natural, esta es la forma en que se está moviendo. Entonces, si te pierdes ambos, cuando llegues a los 60, en muchos sentidos, tu estructura mental dentro del sistema está cambiando. No eres mucho un hombre, no eres mucha una mujer, a menos que lo seas en tu cabeza. Si lo eres demasiado en tu cabeza, lo serás. Si no, en el cuerpo. No eres ni demasiado hombre ni demasiada mujer. Esto te da una nueva posibilidad. Un montón de gente estalla en este momento, pero para entonces muchas personas están enfermas, tienen varios problemas y cargan canastas de karma en su cabeza. Debido a esto, para los 60, su espalda puede estar doblada y están derrotados y sus visitas son solo a espacios médicos. Ya sabes, no a espacios sagrados, sino a médicos y psiquiatras y cosas por el estilo. Si has llegado allí, también perderás esa oportunidad, pero 60 es una tremenda posibilidad. Por esto, en esta cultura, a la edad de 60, hay que hacer varios rituales. Si eres una persona casada, cuando llegas a los 60 te vuelves a casar, para que se convierta en una nueva posibilidad, que no sea una trampa, que no sea una esclavitud, que se convertirá en una posibilidad. Ya sabes, cuando las personas llegan a los 60 años, se casan una vez más, con la misma persona. Tienes que especificar esto hoy. Hoy en día tienes que especificar. Si no siempre se entendió de esa manera. Entonces, te casas con la misma persona una vez más, porque cuando te casaste a los 20 o 25 años, o a la edad que sea, el cuerpo era dominante. A los 60, tu conciencia podría ser dominante y hay nuevas posibilidades. Entonces, que las personas casadas pasen por este tipo de cosas, que otras pasen por otro tipo de rituales, pero muchas personas empiezan su cambio a los 60 años de edad. Pero para todo esto, debes al menos mantenerte en una figura y forma razonable. Si estás tratando de imitar a la Madre Tierra, o tú te has enfermado de varias maneras, entonces esa posibilidad no estará disponible. Por lo tanto, si estás por debajo de 33, lo mejor para llegar a los 33, antes de los 33 te has energizado, has organizado tu geometría de tal manera que nunca serás el impedimento en tu vida. Tú no serás el problema. Esta es una cosa que debes hacer. Hay miles de problemas en el mundo, pero tú no eres el problema. ¿Haces al menos esto? Entonces no te preocupes por estos tiempos. Tienes 33, 34, 35. Puedes despegar en cualquier momento. No hace falta decir todos los números. Puede ser en cualquier momento. Pero en términos de preparación para los 33, 32 años y meses, para ser razonablemente precisos, si has hecho suficiente preparación en la reorganización de tu geometría, tus procesos energéticos, tus pensamientos, tus emociones, si pones en orden estas cosas, entonces la vida se abrirá como un estallido. Hoy nos preocupamos por personas que tienen 20 años y no tienen un diploma. ¿Qué van a hacer? Esto es lo que en los últimos 60 años
que tienes que prepararte para un diploma en tu cara y que ese diploma te abre puertas. Nunca en la historia de la humanidad un diploma abrió una puerta. Eres solo tú, tu competencia es la que abre la puerta. Una vez más, el mundo se está moviendo en esta dirección. Muchas empresas ya no piensan en tu calificación, solo preguntan qué puedes hacer o qué has hecho hasta ahora. Si inviertes suficiente tiempo en organizar tu sistema hasta los 33 años de edad, bueno, cuando llegue ese momento, las posibilidades se abren de forma natural y muchas cosas son posibles. Tampoco debes agotarte demasiado pronto. Esto es importante. En el mundo físico, si tiene que ocurrir algo importante, se necesita la ecuanimidad geométrica y la suavidad geométrica de la existencia. Si eso no existe, bueno, puedes hacer muchas cosas, pero todo lo que hará es fricción y sufrimiento. Si no hay ecuanimidad geométrica, si miras cualquier objeto mecánico o cualquier máquina, verás que si no hay ecuanimidad geométrica, todo lo que ocurrirá es fricción. Debes entender que el mundo físico y hacia la galaxia, el sistema solar o este cuerpo, estas son todas funciones mecánicas. Todo depende de la geometría. Cuán suave es la geometría, así es cuán suavemente funcionará. De lo contrario, producirá fricción. Cuando hay fricción, entre más rápido vayas, más sufrirás. Esto está sucediendo en las personas exitosas en el planeta, que están tratando de estar en el carril rápido de la vida, están sufriendo mucho más que las que han fracasado en sus vidas. Aunque si fracasas en la vida, puedes pasear por la playa y disfrutar de ti, porque tienes el tiempo. Esto es lo bonito del fracaso. El problema con el éxito es que cuando tienes éxito no hay tiempo para nada. Así que tienes que volverte súper alerta. Si quieres seguir empapándote de la vida y conocer el sabor de la vida en cada momento de tu vida, de lo contrario te convertirás en un zombi que camina por allí con algo que zumba en su cabeza que no es la vida. Muchas gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y compartirlo a las personas que pensás que pueda ser de su agrado o útil en el momento. Hasta la próxima.